Ahora vamos a abordar lo que atañe a los verbos transitivos e intransitivos. Bueno, los verbos transitivos e intransitivos se van a contraponer. Esto quiere decir que si un verbo permite tener un objeto directo, va a ser transitivo. Y si no permite o no admite un objeto directo, ¿sí?, va a ser un verbo intransitivo. Vamos a ver dos ejemplos para ir aclarando los términos. En Juan compró rápidamente y Juan murió rápidamente. Vemos que ambas oraciones, a pesar de tener la misma estructura, sujeto sustantivo, un verbo que viene a ser el núcleo predicado, ¿sí?, y un adverbio que vendría a cumplir la función de circunstancial de modo, ¿correcto? En ambos casos vemos la misma estructura. Pero, ¿qué sucede? En el primer ejemplo, Juan compró rápidamente, vemos que no tiene un sentido completo. En cambio, en Juan murió rápidamente, nos da una noción o una sensación de que el mensaje ya está completo. Esto quiere decir, si nosotros nos vamos a la vida cotidiana y alguien nos llama y nos dice Juan murió rápidamente, podríamos entender el mensaje, ¿sí? Pero en el caso de Juan compró rápidamente, que vendría a ser un ejemplo de un verbo transitivo, vemos que si me dicen Juan compró rápidamente, lo primero que se me vendría a la mente es preguntar, ¿sí?, ¿qué? ¿Qué compró? ¿Correcto? Entonces, esta pregunta ¿qué? Es primordial para dar tránsito, ¿sí?, a que el sujeto pueda tener un complemento, en este caso que va a funcionar como objeto directo. Recordemos que para hallar el objeto directo de una oración o en una oración, preguntamos qué es lo que y agregamos el verbo. Entonces, si yo diría qué es lo que compro, podría responder, por ejemplo, Juan compró los productos rápidamente, ¿sí? Si este verbo compró requiere o admite un complemento entre el sujeto, ¿sí?, entre el sujeto y el predicado, ¿correcto?, vamos a ver que el verbo va a ser transitivo. Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el verbo borró o borrar, ¿sí? Yo creo una oración. Juan borrará. Vamos a ponerlo en futuro. Juan borrará. Esta idea de Juan borrará necesariamente me implica que yo ponga un complemento. Juan borrará la pizarra. Por ejemplo, la pizarra. Al tener un verbo que admite un objeto directo, esto es el objeto directo, nuevamente objeto directo, este verbo vendría a ser un verbo transitivo. Otro ejemplo, tenemos decir, vamos ahora a trabajar con el pasado, ella dijo, por ejemplo, la tarea. Ella dijo la tarea, ¿sí? Igualmente vemos que acá, vamos a ver, este verbo vendría a ser un verbo transitivo, puesto que va a admitir un objeto directo. ¿Qué es lo que dijo? La tarea, ¿sí? Y así, jóvenes, tenemos diversos verbos. Eliminar, ¿no? Ustedes ya podrán hacer algunos ejemplos acá. Tenemos también el verbo, por ejemplo, se me ocurre invitar, ¿sí? También tenemos el verbo llamar, y así sucesivamente los verbos. Por ejemplo, ¿no? Ernesto
invitó fresas. Igualmente. ¿Qué es lo que invitó? ¿Sí? ¿Qué es lo que invitó? Fresas. Este vendría a ser mi objeto directo. Jóvenes, mi objeto directo. Entonces, esa es la diferencia entre el objeto directo y el objeto indirecto. Ojo, si vamos a la teoría, nos dicen que son aquellos verbos que pueden tener. Esto quiere decir que hay verbos, ¿sí?, que pueden tener, como también no, un complemento directo. Es decir, que lo admiten. En cambio, los verbos intransitivos son aquellos que no pueden tener, ¿no? Por ejemplo, murió, tenemos el verbo saludó, lloró, nadó y, como ustedes pueden ver, una serie de verbos los cuales, jóvenes, nos van a permitir, ¿sí?, poder diferenciar los verbos transitivos de intransitivos. ¿Sí? Admite un complemento transitivo, si no admite un complemento intransitivo. Muchas gracias.